Hola, bienvenidos a este nuevo momento que convoca la cátedra Distopía, la era de la extinción. Mi nombre es Valentina Lozada y soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El día de hoy abordaremos dos temáticas muy importantes que nos podrían ayudar a responder dos preguntas específicas. La primera de ellas es, ¿podría ocurrir una sexta extinción masiva? Y la segunda, ¿cuáles podrían ser las causas de dicha extinción? Iniciaremos entonces abordando el término antropoceno, concepto que ha sido propuesto para nombrar a una nueva época geológica. Como fue explicado en el capítulo anterior y como aparece en la diapositiva, existen épocas anteriores ya registradas, siendo el Holoceno la última época geológicamente definida. Con respecto al antropoceno, es importante mencionar que es un término científico que aún se encuentra en construcción y fue acuñado por el Programa Internacional Geosfera-Biosfera en el año 2000 con el fin de reflejar la intensidad de la modificación humana en la superficie terrestre. Pero definir una nueva época geológica no es una tarea fácil que se realice en corto tiempo. Para este proceso, los geólogos utilizan unos marcadores llamados sección y punto de estratotipo global, que se conocen con las siglas GSSP o también se pueden conocer como picos dorados. Estos marcadores sirven para la búsqueda del rasgo más antiguo en los yacimientos de un periodo específico a nivel planetario, y lo que hacen entonces es poner una pequeña placa de latón en la base del yacimiento en la que el rasgo sea reconocible. Para hablar de estratotipo vamos a imaginarnos como una hamburguesa en la que se puedan ver sus capas. Estas capas de tierra es lo que estudian los geólogos para definir una nueva unidad temporal. En este punto es importante mencionar que el grupo de trabajo sobre el antropoceno, el cual vamos a conocer de aquí en adelante con las siglas AWG, lleva más de una época trabajando en la definición estratigráfica para el antropoceno. Sin embargo, antes de definir una nueva época geológica, se debe estudiar si verdaderamente es justificable una nueva unidad temporal. Para el caso del antropoceno, se ha evidenciado que la especie humana ha tenido un gran impacto en los procesos de erosión y sedimentación en la superficie terrestre, lo que ha provocado que se generen marcadores físicos cuantitativamente importantes que hacen que se pueda hacer una diferenciación entre el Holoceno y el antropoceno. Es por esta razón que el antropoceno ha estado caracterizado por huellas antropogénicas que se han encontrado en rocas, sedimento marino y el hielo glaciar. Un ejemplo de estas huellas podría ser nitrógeno reactivo, plástico, desechos de aluminio, aumento del dióxido de carbono atmosférico, extinciones de algunas especies o migración de otras muchas a otros ecosistemas, lo que podría generar a futuro un registro paleontológico importante. Todo lo anterior responde a una época llamada la Gran Aceleración, la cual, según diversos autores, podrían definir el inicio del antropoceno. Esta hipótesis argumenta que todos estos marcadores físicos estratigráficos que podrían ayudar a definir el antropoceno como una nueva unidad temporal son consecuencia del crecimiento de la población humana y de la economía global que se ha estado intensificando desde la Segunda Guerra Mundial. Pero definir el inicio del antropoceno significa también poner un límite entre las épocas Holoceno-Antropoceno. Y con respecto a esto, aún se tienen varias hipótesis que se encuentran todavía en discusión. Sin embargo, el grupo de trabajo sobre el antropoceno ha propuesto como posible límite estratigráfico al inicio de la guerra nuclear, ya que desde entonces se dispersaron gran cantidad de radionucleidos artificiales de origen antropogénico. Es por esto que el antropoceno, como concepto formal o informal, podría comenzar históricamente con la detonación de la bomba atómica Trinity en Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos, el 16 de julio de 1945.
ya que desde esta época se han almacenado gran cantidad de radionucleidos artificiales de origen antropogénico como consecuencia también de aproximadamente 543 pruebas atómicas atmosféricas que se realizaron principalmente en Asia Central, el Océano Pacífico y el oeste de Estados Unidos. Siendo entonces el plutonio 239 el radionucleido de origen artificial que podría ser el más detectable en el planeta y el mejor marcador cronológico para el Antropoceno. Con lo anterior, una de las consecuencias que se ha generado en el planeta ha sido el cambio climático con el aumento del dióxido de carbono atmosférico y la temperatura a nivel global. Actualmente existe un acuerdo científico que afirma que el cambio climático ha sido inducido por las prácticas de consumo desenfrenado que ha tenido la especie humana en los últimos tiempos. Es aquí entonces donde enfatizaremos en la segunda temática, consumo y consumismo. De acuerdo con una publicación del año 2000 del investigador Zygmunt Bauman, el consumo se refiere a todas las prácticas que nos ayudan a suplir las necesidades básicas de nosotros como especie. Sin embargo, nos hemos dedicado a comprar mucho más de lo que necesitamos y es a esto a lo que Zygmunt Bauman define como consumismo. Pero, ¿cómo podría afectar el consumismo a las demás especies en el planeta? Para responder a esta pregunta, es necesario que tengamos en cuenta que para producir cualquier producto que nosotros consumamos es necesario de recursos naturales y energía. Para esto vamos a mencionar algunos ejemplos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se requieren de 1.500 litros de agua para producir 1 kilo de granos y 10 veces esa cantidad para producir 1 kilo de carne. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, una taza de té requiere 35 litros de agua, una rebanada de pan 20 litros de agua y un huevo 135 litros de agua. Con estas cifras podríamos hacer una multiplicación de la cantidad de recursos que se necesitan para alimentar y vestir a las más de 8.000 millones de personas que somos actualmente en el mundo. Y si a esto le sumamos el consumo desmedido que hemos venido teniendo durante los últimos años, vemos que no es sostenible de ninguna manera semejante demanda. Esta práctica, además de comprometer recursos naturales renovables y no renovables, ha propiciado que muchas especies se desplacen a otras áreas porque se pierde o se degrada su hábitat. Y esto, según el informe Planeta Vivo del año 2016, es la amenaza más común contra las poblaciones decrecientes y una de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad. Con esto podemos decir que el hecho de que las poblaciones corran o no peligro depende únicamente de su resiliencia y de su adaptabilidad a los cambios generados. Todo lo anterior es un panorama que empeora cuando hablamos de consumismo y por ende la explotación de recursos naturales se acrecienta cada vez con más fuerza, teniendo como principal consecuencia la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas y sus servicios. En la descripción del video encontrarán unos documentos sobre antropoceno, consumo y consumismo y las consecuencias de este último a nivel ambiental. Además, también encontrarán el link con el formulario que deben llenar como requisito para el cumplimiento de esta cátedra. Hasta pronto.